Bienvenidos a la hora de invertir. Hoy me complace presentar al doctor Absalom Méndez Segarra, profesor titular, no jubilado por decisión propia de la Universidad Central de Venezuela, quien ha trabajado toda su vida al servicio de la seguridad social de su país. Bienvenido, profesor Absalom Méndez, a la hora de invertir de la Escuela de Vida Financiera. Muchas gracias, Santi. El honor es mío de participar en esta nueva iniciativa suya, este nuevo emprendimiento y estar adscrito junto con usted a la Escuela de Vida Financiera. Bueno, en efecto, su experiencia es muy valiosa para la Escuela de Vida Financiera porque aquí en Yo Invierto, en la Academia de Bienestar de Yo Invierto, con respecto a la vida financiera, lo que pretendemos es justamente enseñar de alguna manera desde nuestra experiencia lo que puede ser una vida financiera con propósito. Hoy vamos a conversar con el doctor Absalom Méndez acerca sobre su último artículo en el blog de Yo Invierto que habla de la seguridad social. Y sobre todo en estos momentos que durante los últimos meses la sociedad, el mundo entero y todos como individuos hemos tenido la oportunidad de replantearnos, entre otras cosas, nuestra propia vida financiera. Doctor, ¿puede comentarnos entonces sobre su intención en lo que fue el desarrollo de ese artículo para el blog de Yo Invierto? Correcto. La intención al desarrollar ese artículo, pues responde también a una preocupación. Se trata de buscar la manera de garantizar medios económicos y bienestar cuando las personas arriban a la edad que está considerada como el inicio de la vejez en términos de etapa de la vida. Porque la realidad ha demostrado, la realidad mundial ha demostrado que a la vejez se puede llegar de distintas maneras, disfrutando de calidad de vida o no disfrutando de calidad de vida. Se puede llegar con recursos económicos o sin recursos económicos. Se puede llegar laborando o desincorporado totalmente de la actividad laboral. Dependiendo de esas condiciones que llegamos a la etapa de la vejez, indudablemente tiene que surgir una preocupación que no debería surgir en los seres humanos cuando ya estamos en la vejez, sino que debería surgir en etapas tempranas de la vida de los seres humanos. Y en esas etapas tempranas es que se puede pensar en ese futuro y de las condiciones en que podemos llegar a ese futuro de la etapa de la vejez. Definitivamente para todos quienes de alguna manera hemos iniciado un camino de responsabilidad, y me refiero a que todos podemos de alguna manera en algún momento de nuestras vidas habernos replanteado qué hemos hecho con el dinero y sobre todo qué vamos a hacer con el dinero y cuánto dinero hemos de necesitar, ¿no? Esto es una pregunta que estoy seguro que la mayoría, la inmensa mayoría de las personas que ven la hora de invertir, ¿verdad?, se hacen constantemente. Y me refiero a que muchas veces pues el dinero como medio es de suma preocupación para la mayoría de los ciudadanos del mundo. Y una de las preocupaciones, ¿verdad?, es justamente lo que usted menciona con respecto a ese momento en el futuro, que será un día presente, cuando nos alcance, como ya para usted lo es, aunque usted sigue siendo una persona activa profesionalmente, ¿verdad?, cuando estemos ya en la etapa de nuestra vida donde no estemos laboralmente activos. Ahora, la experiencia, doctor, ¿verdad?, que muestra justamente la situación mundial con respecto al COVID-19 es que los planes de seguridad social, no tocando ahora todavía el dinero de las pensiones, pues parece que a todo el mundo agarró de sorpresa o desprevenidos
o de alguna manera no previstos de una situación de desbordamiento en cuanto a la sanidad propiamente dicha? Bueno, la pandemia del COVID-19, sin lugar a dudas, ha sorprendido al mundo entero. Ha encontrado a los sistemas de salud de todos los países del mundo, incluso los sistemas de salud que se consideraban más avanzados, los ha tomado por sorpresa, en el entendido que la capacidad instalada para garantizar atención a una demanda que se incrementó considerablemente, ha demostrado que esos sistemas de salud no estaban acondicionados para soportar un exceso en la demanda. Pero eso que ha ocurrido con el COVID-19 y que es una experiencia importante para redefinir muchísimas cosas en el mundo por venir, ha ocurrido también exactamente igual con el tema del envejecimiento de la población, por cuanto ese cambio demográfico que se observa en las poblaciones del mundo y que en términos de imagen lo reflejan las llamadas pirámides poblacionales, están registrando que la base de la población, la base de esa pirámide, que ayer era ancha porque tenía una gran población menor de 15 años, hoy día está indicándole al mundo que la tendencia de la población, debido a cambios demográficos importantes en algunos indicadores, como las tasas de natalidad, la tasa de fecundidad, la esperanza de vida al nacer, le está indicando, como le he dicho, al mundo que dentro de los próximos años esa pirámide poblacional se va a invertir y lo que será ancho o amplio será la cúspide de la pirámide, es decir, la población que sobrepase los 65 años de edad. Y entonces la pregunta es la siguiente: ¿estamos preparados individualmente y colectivamente para atender las demandas de una población envejecida que está fuera del mercado de trabajo, que requiere recursos económicos para atender necesidades importantes en materia de alimentación, en materia de salud, en materia de medicinas, etcétera? Pues si observamos la dinámica del mundo, la dinámica de los estados, estamos viendo que la preocupación también que tenemos hoy día es qué vamos a hacer con los viejos. Y resulta que se han combinado dos elementos, quizás por circunstancias extrañas, porque con el COVID-19 la población más vulnerable es la población anciana. Y resulta que entonces en algunas sociedades, como los países de más vieja data de Europa, pues el impacto mayor de este COVID es en la población anciana, porque esa hoy por hoy es la población que podríamos considerar mayoritaria en términos relativos. Y esa es la situación que estamos viendo. Entonces, es obligante para todos los países del mundo, ¿no?, tomar las medidas, tomar las decisiones importantes e influir también en la responsabilidad individual para que adoptemos a tiempo las medidas necesarias para que no nos sorprenda la vejez, ni individualmente ni colectivamente, en una situación precaria, en una situación de desmejoramiento de la calidad de vida, cuando ya, digamos, no podemos hacer absolutamente nada.
En efecto, su artículo del blog de Yo Invierto, que invito a todos a leer en la página de yoinviertoenti.com, hace referencia justamente a una pregunta, si es que acaso los planes de pensiones garantizan el bienestar de mi vejez, ¿no? En mi vejez. Entonces, pero la pregunta que usted acaba de dejar y que complementa entonces de alguna manera ese artículo, cabe una reflexión para la responsabilidad individual. Entonces, la responsabilidad individual en este caso de cada uno de los seres humanos de pensar de que ese plan de pensiones que hasta ahora decía que podía ser garante de esa calidad de vida, de ese bienestar en el futuro, pues probablemente no sea suficiente, con lo cual entonces entra la responsabilidad individual de ir preparando también, pues por su parte, pues la cantidad de dinero que complemente lo que podría ser ese déficit que tendríamos en el futuro. Eso es con respecto a lo que hoy en día ya estamos viendo y lo que no tenemos todavía claro que vamos a ver en los próximos meses y quizás años como resultado del endeudamiento global de todos los países del mundo para hacer frente a la crisis, ¿verdad? No solamente del sector salud, que no sabemos a quién le van a cargar esas cuentas, si van a terminárselas cargando al sistema de salud que ya existía o por el contrario lo van a llevar a un saco roto con respecto a las cuentas fiscales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se ha leído mucho que en los Estados Unidos las personas que sobreviven, inclusive algunos de los que fallecen, van a tener cuentas por pagar con respecto al tratamiento que se les dio en la seguridad social. Entonces, en todo caso, ¿verdad? La pregunta, doctor, desde su punto de vista y su experiencia, ¿verdad? Usted hace mención de la responsabilidad individual, pero eso es algo que ni nos enseñaron en el colegio, ni nos enseñaron en la universidad, y en aquellos países como en Venezuela, usted puede hablar por el caso de Venezuela muy bien, pero en otros países como Europa Occidental, le han dicho desde pequeño o desde la edad adulta que basta con contribuir el 20 tanto por ciento de sus ingresos salariales a la seguridad social, pues ya tendrían garantizada esa calidad de vida. La pregunta que usted formuló y la reflexión está orientada a precisar si los planes de pensiones son una garantía plena de contar con recursos económicos suficientes y con bienestar en la vejez. Indudablemente que no es así y no debemos pensar que eso es ciertamente así. Lo que ocurre cuando nos aseguramos, bien sea por una modalidad de provisión de prestaciones públicas o por una modalidad de provisión de prestaciones privadas, es que ese aseguramiento nos proporciona una cierta tranquilidad, lo cual significa una moderación de la seguridad, porque nadie compra y no puede comprar y no hay un mercado que lo venda seguridad absoluta. De manera tal que compramos una cierta dosis de tranquilidad. Y esa cierta dosis de tranquilidad, pues es lo que nos permite, al llegar a la edad de la vejez y encarar la serie de necesidades que en esa etapa de la vida se plantea, poder cubrir esas necesidades sin que nuestras condiciones de vida, sin que nuestra calidad de vida y sin que nuestro bienestar sufra deterioro o mengua importante. Bueno, por eso que decía que de alguna manera su experiencia, ¿verdad? Que era desde tan larga data al servicio y el conocimiento de la seguridad social y las pensiones en Venezuela. Es tan importante entonces de alguna manera entender de que la responsabilidad de la vida financiera de cada uno de nosotros depende de nosotros. Y que entre otras cosas depende, pues, el tener claro
que los planes de pensiones a los cuales estemos suscritos, bien, como bien dice usted, privado, público, mixto, ¿verdad? O ninguno, entonces entonces requiere de parte nuestra una planeación de lo que ha de suponer ese plan de pensiones en el futuro para poder de alguna manera tener una cierta seguridad, una cierta certidumbre con respecto a lo que ha de ser nuestro bienestar en términos de la calidad de vida, ¿verdad? Que podríamos tener en ese futuro cuando ya no estemos laboralmente activos. Y para cerrar en esta primera hora de inversión con el doctor Absalón Méndez, con quien vamos a hablar muchas veces sobre temas de seguridad social, de planes de pensiones y de la vasta experiencia que él tiene, quiero retomar de nuevo el artículo del blog de Yo Invierto y pedirles a todos ustedes que nos están viendo que cualquier comentario que tengan o pregunta para el doctor Absalón Méndez, por favor, le escriban a su correo de Yo Invierto, axalon@yoinvierto.org, y no se olviden, por favor, antes de retirarse, dejar sus comentarios aquí en la página, aquí en el canal de YouTube, y activar las notificaciones para que puedan recibir cada vez que tengamos una clase de la hora de invertir de vida financiera. Doctor, usted en ese artículo hace mención justamente a una declaración de principio que cuando se diseñó el Instituto de Seguridad Social en Venezuela, por sus siglas IVSS, en el año 1966, que me hacía mención, y cito, este plan de pensiones lo blindamos de tal manera que resultaba imposible penetrarlo. Eso me lo dijo a mí el doctor Víctor Majuán Teruel, un ingeniero de nacionalidad chilena que lo contrató, especialista en materia de seguro, que lo contrató el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para redactar la nueva ley del Seguro Social que fue aprobada en el año 1966 y entró en vigencia en el año 1967. Y como una anécdota, decía el doctor Majuán, que ellos habían tenido particular interés en blindar el fondo de pensiones, es decir, el régimen de pensiones del Seguro Social. Pero que su sorpresa era tal y que nosotros habíamos sido tan ávidos y tan osados que habíamos roto ese blindaje, habíamos desaparecido el fondo de pensiones al tal punto que hoy día ese fondo de pensiones no existe. Y si existiese, tampoco podía responder a las pensiones causadas hasta este momento. De suerte entonces que el erario público, el tesoro público, es quien ha asumido en este momento la totalidad de las pensiones causadas, con un elemento grave que puede presentarse a la Venezuela, a la Venezuela en los próximos años, y es que hoy día nos aproximamos a una cifra de 5 millones de personas aseguradas y pensionadas. Ahora bien, el número total de afiliados al Seguro Social no sobrepasa los 6 millones de personas, lo que significa que estamos ante una situación en donde la relación no llega ni siquiera 1 a 1, es decir, que por cada pensionado, ¿ya?, difícilmente tenemos 1,5 de personas activas cotizantes al Seguro Social que en términos de intergeneración son los que están cotizando para quienes llegan a la edad madura hoy o que llegan a la edad madura mañana. Es decir, que no hay generación de reemplazo, lo cual es una situación enormemente grave para cualquier sistema pensional. Y eso es lo que nos lleva entonces a pensar, como usted bien lo ha dicho, la responsabilidad individual, que para mí la responsabilidad individual, como quiera que no estamos solos en este mundo, también es la responsabilidad colectiva. En consecuencia, entonces,
tenemos que actuar debidamente para que esas situaciones como la que está ocurriendo en Venezuela, en donde podemos llegar, que ni siquiera con todos los recursos del país podemos cubrir la demanda de pensiones, lo cual estaríamos propiciando una conflictividad social que ya en algunos países del mundo se ha puesto de manifiesto, inclusive en países importantes de Europa, como es el caso de Italia o el caso de Francia, o el caso en América Latina y el Caribe de Perú, Ecuador y de Nicaragua. De manera tal que yo me atrevo a decir que pongámosle atención y mucha atención a esto, porque buena parte de la conflictividad que se puede generar en muchos países del mundo van a tener como epicentro el tema pensional, el tema de la provisión de recursos para una población que ha envejecido y que tiende a envejecer más rápido de lo previsto y de manera considerable. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su participación aquí en La Hora de Invertir de la Escuela de Vida Financiera. Como usted bien dijo, vamos a hablar mucho de este tema, vamos a seguir dando herramientas a través de su experiencia y de la manera que yo pueda contribuir también para que las personas puedan iniciar un camino responsable y de manera individual y también de manera colectiva pensando en los demás, porque como bien usted dijo, y la situación actual del COVID-19 nos ha hecho reflexionar, si no estamos bien todos, no estamos bien ninguno. Así que muchísimas gracias por su participación y a todos nuevamente por seguirnos aquí en la red social de Yo Invierto en Ti. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Gracias. Hola, me alegro de verte por aquí. Te invito a que comentes o le escribas directamente a tu instructor cualquier idea que tengas sobre la hora de invertir que acabas de ver. Asimismo, aprovecho para invitarte para que actives las notificaciones de este canal para que me acompañes en todas las horas de invertir por venir, porque la hora de invertir es el espacio para invertir en ti. De Yo Invierto.